Soy Alfredo Envid y soy el coordinador de una asociación que se llama Asociación de Medicinas Complementarias. Entre otras cosas, hacemos una revista desde mediados de los años 80. A principios de los 90 recibí un artículo que me mandó un enfermo suizo, firmado por el doctor Peter Duesberg. Y me quedé muy sorprendido, porque Duesberg decía sobre el SIDA todo lo contrario de lo que nos habían enseñado. Lo leí varias veces, lo traduje y lo publicamos en nuestra revista. Después de eso, tomé contacto con él, en California. Duesberg era profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. Había sido el primero en hacer el mapa genético de un retrovirus y estaba considerado por el doctor Gallo como el mejor retrovirólogo de su generación. Es decir, que no era ningún bocazas. Tenía un currículum impresionante y había sido candidato incluso hasta al premio Nobel. Fue él, entre otras cosas, el que descubrió los genes del cáncer. Tenía una beca que solamente veintitantos científicos tenían en Estados Unidos. Es decir, estaba situado dentro de los veintitantos científicos de élite más importantes de Estados Unidos. Duesberg me explicó que había muchos otros y me dio los contactos. Había un grupo que se llamaba Rethinking AIDS, que se acababa de formar en ese momento, que agrupaba decenas de científicos del más alto nivel de la ciencia oficial, de la ciencia más ortodoxa, que decían que todo lo que se había dicho sobre el SIDA era falso. Así que me lo tomé en serio. No se trataba ya solamente de un artículo, sino que hicimos un monográfico entero de 400 páginas y organizamos un congreso en Barcelona. Ese congreso, que tuvo lugar en el 93, si no me equivoco, vino Duesberg, vino Harvey Bialy, que era entonces el director científico de la revista Biotechnology, una de las más importantes revistas de biotecnología profesional del mundo. Vino Alfred Hassin, que era un hombre ya retirado, inmunólogo, y además con otras dos especialidades médicas, profesor emérito de inmunología y muchos otros. Para mí quedó claro que tenían razón. Además de estos, me sorprendió también mucho que hubiera 3 premios Nobel. Y me sorprendió mucho de que no nos hubiéramos enterado ninguno de que había 3 premios Nobel y decenas de científicos cuestionando la hipótesis oficial. Eso ya de por sí debe invitaros, a los que estáis viendo esto, a poner un punto de interrogación en lo que es el dogma del SIDA. Implica que hay una censura en la ciencia. De hecho, esa censura, muchos de estos científicos la han vivido. Desde que Duesberg empezó a decir esto, por ejemplo, puesto que hemos empezado a hablar de él, y se lo merece, puesto que fue el primero que tuvo el valor de enfrentarse con la ortodoxia, su beca desapareció, sus fondos de investigación desaparecieron. Le quitaron hasta la secretaria. Y sufrió las consecuencias de decir la verdad y de ser honesto. Como anécdota, un colaborador suyo, Stroman, que era otro biólogo molecular muy prestigioso en la Universidad de Berkeley, cuando se jubiló en los años 90, dijo: señores, dijo y lo escribió, Duesberg y todos los que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen razón, pero he esperado a jubilarme para que no me pase lo mismo que a él. Y añadió: muchos de nosotros, refiriéndose al resto de los biólogos de primera línea, pensamos lo mismo.
Muchos lo piensan, pero no lo van a decir. Por lo menos hasta que se jubilen. Así que esperamos que a medida que se vayan jubilando, tengamos una epidemia de disidentes. En realidad, todo el mundo piensa que esta cuestión del SIDA empezó en los años 80. A mi juicio empezó mucho antes. Empezó con el inicio de la investigación sobre los retrovirus. El llamado virus del SIDA es un retrovirus, una familia especial de virus. La investigación masiva sobre ese tipo de virus empezó en 1971. ¿Por qué? Porque de pronto un montón de científicos se dedican a investigar sobre una particular familia de retrovirus que hasta ahora no había recibido prácticamente ningún interés. Esa es una pregunta. La respuesta para mí está clara, y para cualquiera que tenga sentido común, porque hay dinero de por medio, porque alguien paga esas investigaciones. ¿Y quién las paga? Pues muy sencillo. En 1971, la situación en Estados Unidos era que estaban perdiendo la guerra de Vietnam. Nixon lanzó una campaña para vencer al cáncer, porque el cáncer estaba aumentando y la gente tenía miedo. Naturalmente, consiguió los fondos. Así que los fondos fueron a su campaña para vencer al cáncer. Bueno, hasta aquí todo parece muy bien. Pero cuando se ve la letra pequeña, resulta que todo el dinero iba a ir para demostrar que un retrovirus causaba el cáncer. Es decir, para culpar a los virus o alguna familia de virus de el aumento del cáncer y de la responsabilidad del cáncer. Esto es incuestionable, son hechos históricos de la investigación científica. ¿Por qué se escogió los retrovirus? ¿Por qué no otros? Ese es un punto clave. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, la primera condición es que no mate a la célula. Si un virus se mete en una célula y la mata, ya no hay cáncer. Por lo tanto, por ese motivo se escogieron a los retrovirus. ¿Y qué sentido tenía dedicar todo el dinero a esto? Pregúntenselo. Tenía un sentido muy sencillo. Las investigaciones que apuntaban como origen del aumento del cáncer al aumento de la contaminación radiactiva y al aumento de la contaminación química eran cada vez más evidentes y, por supuesto, más incómodas para la industria. Así que había que desviar la atención. ¿Cuál es la forma de desviar la atención? Si investigas en que el cáncer es causado por la radioactividad o por la contaminación química, no vas a tener ni un dólar. Si investigas sobre los retrovirus, que es lo que nosotros queremos, tienes todo el dinero del mundo. Es perfecto. Desgraciadamente la ciencia funciona así, desde hace ya muchos años. Así que hubo un parón total en la investigación de los orígenes medioambientales del cáncer. Y decenas y centenares de científicos se dedicaron a gastarse el dinero, ese maná financiero que se les daba, para demostrar que el cáncer era causado por un virus. Estábamos en 1971, llegamos a 1980 y empiezan a aparecer en los años 80 los primeros casos que se etiquetan de SIDA. ¿Se había descubierto la causa del cáncer? ¿Se había descubierto que un virus fuera la causa del cáncer? No. ¿Se había curado el cáncer? No. Todo el programa, todo ese dinero, había sido tirado a la basura, desde el punto de vista de los pacientes. Desde luego, desde el punto de vista de los intereses industriales, no.